no tan claros, ¿no? Entonces ya sabemos que la primera parte propiamente hace referencia a todo lo que es lugar geométrico. Aquí cuando menciona un punto se mueve de tal modo que su distancia, bueno, cuando nosotros nos están diciendo un punto se mueve de tal modo, sabemos que es referencia a lugar geométrico. Ya es cualquier frase que haga referencia a un punto de coordenadas x, y, donde ese punto se mueve, pero que sabemos que en realidad no se mueve porque son muchos puntos que me están describiendo a la gráfica, o que me estén mencionando una ecuación, o que me estén mencionando una gráfica. Sabemos que a final de cuentas todo hace referencia a la ecuación. Muy raramente nos van a pedir la gráfica, en algunas ocasiones sí, y en algunas ocasiones de la gráfica vamos a tener que interpretar para poder llegar a la ecuación, pero todo depende, o sea, no es un total, siempre va a haber ciertos cambios, ¿no? Y luego me está diciendo que la distancia AB, eso implica entonces que en el planteamiento, que ya saben que el planteamiento va referido a una característica peculiar que me están diciendo dentro del enunciado, ya me están mencionando que va a ser la distancia del punto P, que me está representando el lugar geométrico, al punto B. Y luego me está diciendo aquí es. Sabemos que esa simple palabra, el es, que es un verbo, pues a final de cuentas también es un símbolo y la interpretación como símbolo. Por lo cual sabemos que aquí debemos de escribir el igual solamente por esta palabra que dice es. Y ahora la duda que mencionaba su compañera, triple, entonces tenemos que hacer referencia a lo que aprendimos en la primaria. Y en la primaria decían, a ver, si resulta que Lorena tiene 15 años y su papá tiene el triple, entonces eso del triple lo asociábamos aquí a un 3 por la edad de Lorena. Por lo tanto el papá tenía una edad de 45 años. Entonces cada vez que digan el triple va a ser referenciado a un número muy multiplicado por cierta cantidad. Sabemos que la cantidad es todo aquello que se puede contar o medir y que se representa a través de variables. Esas variables van a ser letras y esas letras tienen que estar referenciadas a lo que me están mencionando dentro del enunciado. Por lo tanto, este triple lo que quiere mencionar es que es un 3 que multiplica a la distancia con respecto al eje de las y. Entonces, la distancia del punto P a una recta, pero sabemos que esa recta es el eje de las y. Entonces, para poder interpretarlo, dibujamos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Sabemos que no se llama eje Y, pero la Y se ubica generalmente en el eje de las ordenadas. Entonces, en el eje de las ordenadas vamos a verificar, a observar que aquí hay un punto, que posiblemente este punto sea de coordenada 0,5, que este punto posiblemente sea de coordenada 0,1. Fíjense cómo todos están sobre el eje de las ordenadas. Este punto que está aquí en medio es de coordenadas 0,0, este punto es de coordenadas 0 en la abscisa y menos 3 en las ordenadas, y este punto posiblemente sea 0,-7. Entonces la observación, acuérdense que observar es mirar detenidamente. Eso me lleva a analizar. Analizar quiere decir observa, ya que observaste y que como sabes bien el lenguaje español, acuérdate de los conceptos bien aprendidos, asócialos y entonces da un juicio, da un criterio, da una expectativa, da una declaración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que observan? 23. Por ahí hubo una niña que habló primero y que dijo veintitantos. 23, dime 23. Que la ordenada siempre es cero. No. 13, dime 13. Ok, que la abscisa es 0. Entonces ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Fíjense cómo se los digo esto en buen plan, ¿eh? O sea, tenemos que entender que la programación neurolingüística es precisamente programar a mis neuronas asociada al lenguaje. Por eso es tan importante el lenguaje. Entonces fíjense cómo al principio su compañera no es que esté, no le pongan un adjetivo, solamente se distrajo y en algún momento de la distracción cometió una imprecisión. Esa distracción pudo haber sido en este momento o pudo haber sido cuando lo aprendió. Entonces, esa imprecisión llevó a que el juicio que dio no era el adecuado, pero no es por ningún adjetivo. Simplemente hay que entender que hay que estar siempre, siempre completamente enfocados a lo que estamos haciendo. No tenemos que estar viendo tele, ni viendo al hermanito, ni cosas por el estilo, ¿no? Y entender para que en ese momento pueda dar el concepto bien aprendido. Sabemos que este primero se llama abscisas, que este segundo se llama ordenadas, y muy seguramente su compañera sí lo captó, pero en el momento que habló,
solamente reflejó lo que tenía aprendido o reflejó la distracción. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, pues los profesionistas se basan en que leen bien, en que aprenden bien, en que saben bien 2 o 3 o 4 lenguajes, idiomas, perdón, y que entonces dan sus juicios adecuadamente y por eso les pagan bien. Todo va relacionado a esa situación, ¿no? Entonces, como ya me dijeron sus compañeros y lo notaron, el detalle es que la abscisa siempre es cero. Y entonces, de observar la gráfica, yo puedo dar un enunciado donde ese enunciado lo interpreto y lo interpreto diciendo que la abscisa siempre es cero. Por lo tanto, esta que está aquí ya es la ecuación de la recta y ya lo puedo utilizar para poder hacer ese cálculo. Y esa es la parte importante, que cuando yo ya determine la ecuación de la recta, bueno, primeramente, ¿cómo sé que esta es una ecuación de la recta? ¿Alguien me puede decir? 33. 33, dime 33, ¿cómo sabes que esa es una ecuación de una recta? Porque está igualada a 0. No, esa no es la razón. ¿Alguien me puede decir por qué es la ecuación de una recta? Otra vez la niña que me dijo, no le escuché su número. 25. Hubo una niña que como que gritó y dijo su número, pero no supe quién era. Bueno, dime 25. Porque está en forma general. No. ¿Alguien más? ¿Cómo saben que es una recta? 2. 2, dime. Porque representa al punto Y y al punto... al punto de la ordenada y al punto de la abscisa igualada a 0. No. ¿Alguien más? ¿Cómo saben que eso es una recta? Porque 15, 25. 15, dime 15. Porque si aplicas propiedad, la reflexiva y operación inversa, sale el resultado de X. No. ¿Alguien más? 25. 25, dime 25. Porque son puntos que se pueden representar en una gráfica. No, tampoco. ¿Alguien más? 5. 5, dime. 33. Porque es un término lineal igualado a 0. Ok, muy bien. Esa es la razón porque es un término lineal. Acuérdense que les había dicho desde el principio que sabemos que es una recta porque son términos lineales. Y les había dicho en la mención en alguna clase que tengo un término de x que es lineal. ¿Y cómo sé que es lineal? Pues porque no está el 1. Pero el 1 saben que por definición de potencia quiere decir que se escribe una vez a la base con factor. Por lo tanto, como ya está escrito una vez, no es necesario escribirle el 1. Pero sabemos que ese es un término lineal. Entonces, esta x es un término lineal. Como este es un término lineal, quiere decir que es la ecuación de una recta. Y entonces, como es la ecuación de una recta, como conclusión debe de estar en la forma general. Pero no porque esté en la forma general y es una recta, porque se van a dar cuenta que las parábolas también tienen una forma general que es igual a 1, a 0, perdón. Y también va a haber cónicas que tienen que ver con x cúbica, ya cuando estén hablando de una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, que hablemos de cúbico, entonces también va a haber formas generales cuando estén igualadas a 0. Y también cuando tengamos ecuaciones cuartas, quiere decir que hay ancho, hay alto y hay largo, y además hay avance a través del tiempo. Eso quiere decir las formas cuartas. También hay formas generales. Y entonces ahí viene que una forma general siempre es cuando estoy igualado a 0. Pero para poder determinar si es lineal, hace referencia al exponente. Entonces, haciendo referencia al exponente, sabemos que es una recta, pero porque tiene el exponente 1. Por lo cual, esto que está aquí, recuerden, esta que está aquí es la ecuación de una recta, y esa ecuación de esa recta es debido a que tengo el coeficiente 1. Esa es la razón, no hay otra razón más que esa. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, disculpen, lo que tenemos que hacer es utilizar este planteamiento. Y si utilizamos este planteamiento, pues ya vamos a llegar al lugar geométrico. Obviamente puede haber otra alternativa. Ahorita vamos a ver la otra alternativa. Primero lo vamos a trabajar así porque necesitamos entender cómo manejar una recta con características tan peculiares como esa. No siempre vamos a tener una recta con esas características. Por lo tanto, dime. También estaría bien como plantear el punto. Por ejemplo, yo hice el punto Q
por llamarlo así, que sería de coordenadas 0, y. Exacto, esa es la otra alternativa. Entonces yo puedo plantear el punto Q, como habías dicho, que es de coordenada 0 en la abscisa y como Y. Entonces ahí son dos planteamientos diferentes. ¿Qué número de lista tienes? 33. Ok, entonces esos dos planteamientos existen y precisamente hay que analizar los dos planteamientos. ¿Uno es más fácil, otro es más difícil? No, los dos son conceptos y por ser los dos conceptos necesito entender los dos conceptos. Obviamente uno me va a llevar a un algoritmo más simple y otro me va a llevar a un algoritmo más complejo. Pero de todas maneras yo tengo que verificar los dos. Obviamente en la evaluación elijan uno de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos está bien, pero necesitan aprender a manejar los dos porque es como cuando llegan a una empresa. Si ustedes van a ser supervisores en una empresa, tienen que aprender todo lo que se hace en la empresa. O sea, desde cómo barre, cómo lavan los baños, cómo almacenan, cuáles son los criterios para llevar el almacén, cuáles son los tiempos de recorrido, cuáles son las máquinas, cómo funcionan las máquinas, etcétera. Ustedes están obligados a saber todo, no nada más lo más fácil. Por eso es un error que te quieran enseñar con lo más fácil. No, tienes que aprender todo. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a ser un buen técnico o a ser un buen profesionista. Entonces, teniendo eso como referencia, ahora sí, vamos a hacer la respectiva sustitución de las fórmulas. Sabemos que sustituir quiere decir reemplazar y obviamente vamos a sustituir las fórmulas. Y entonces, ¿alguien me quiere dictar esta fórmula? 27, ¿dijiste 27? 16. Fíjense cómo el 16, el 34 y todos los demás que me dijeron ya no tiene sentido que me lo digan porque ya lo dijo una persona al principio. Ahí es donde les digo que por favor respeten a sus compañeros. La primera que dijo veintitantos, creo que dijo 27. 23, dime 23. Díctamela por favor. La abscisa de P menos la abscisa de B al cuadrado más la ordenada de P menos la ordenada de B al cuadrado, todo eso sobre un radical. Todo eso en un radical. Ok, sale bien. Entonces nada más acuérdense por favor, ¿no? Vayan, o sea, todos los demás, pues no digan tanto asunto, ¿no? 16, dime qué es decir 16. Profesor, en la fórmula no sería más. Sí, cierto, yo me equivoqué. Sí, eso, bueno, tuve una imprecisión porque sí me la sé, ¿no? Entonces me distraje y precisamente me distraje porque me la dictó muy rápido, pero está bien, ¿no? Qué bueno que se dieron cuenta, no solamente ella, sino más. Y ahora bien, para la sustitución de la fórmula se las voy a explicar porque ahí viene la complicación en esta situación. Por lo tanto, aquí va a ser un valor absoluto. Ya sabemos que aquí hay una raya de fracción, sabemos que aquí hay valor absoluto. Y aquí debo escribir una A. Y esa A, acuérdense que es el coeficiente del término lineal en X, multiplicado por la X, pero esta es del punto P, más el coeficiente del término lineal en Y de la forma general por la ordenada del punto P más el término independiente en la forma general de la recta. Y eso dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal en X al cuadrado más el coeficiente del término lineal en Y al cuadrado, esos dos pertenecientes a la forma general. Acuérdense que esa fórmula, esta también es una de las más conceptuales, conlleva muchos conceptos, pero es importante que la entienda para así poder llegar al correcto resultado, ¿no? Obviamente aquí lo que viene es la sustitución, pero de una vez de la sustitución voy a agregar algo que es la propiedad de la igualdad, y sabemos que la propiedad de la igualdad es aplicar es aplicar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. ¿Qué operación voy a aplicar? Pues voy a aplicar un cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? Porque el cuadrado y la raíz van a resultar que son operaciones inversas. Y al ser operaciones inversas solamente voy a escribir el radicando. En el otro lado, la idea de elevar todo al cuadrado se debe a que yo tengo estas barras de valor absoluto. Y esas barras de valor absoluto, lo que van a ocurrir es que si yo elevo al cuadrado un signo negativo, el resultado es positivo, y si yo elevo al cuadrado un signo positivo, el resultado es positivo. Por lo tanto, en este siguiente paso ya no es necesario escribir las barras de valor absoluto, porque el cuadrado me permite que todos los resultados sean positivos. Por lo tanto, las barras de valor absoluto ya no se van a escribir debido a esa peculiaridad. No es que se quiten o no es que sean operaciones inversas. Ahí es otro tipo de conceptualización. Por lo tanto, al realizar la sustitución, sabemos que la abscisa del punto P simplemente es X. Dejen cambiar de color. Aquí es X menos la abscisa del punto B,
donde el punto B dijimos que es un menos 8, por lo tanto tengo que agregar un paréntesis que me indique la multiplicación, y agrego un símbolo de agrupación, que son los corchetes elevado al cuadrado, más la ordenada del punto P, sabemos que es la Y, menos la ordenada del punto B es 1, aquí va a estar elevado al cuadrado, y como resultado, este 3 lo elevo al cuadrado. Obviamente lo elevo al cuadrado porque yo sé que voy a aplicar la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes se la voy a escribir. Si yo tengo una base con un exponente multiplicado por otra base elevado al mismo exponente, yo lo puedo escribir también como el producto de las bases elevado al mismo exponente. Eso quiere decir que aquí, si yo tengo dos bases elevado al cuadrado, lo que debo de hacer precisamente es elevar el primero al cuadrado y elevar al segundo al cuadrado. Eso me lo permite la propiedad de los exponentes. Y obviamente para elevar al cuadrado necesito aplicar la definición de potencia, porque voy a multiplicar por sí misma 2 veces al 3. Eso me lleva a tener como resultado el 9, donde las barras de valor absoluto dijimos que ya nos iban a escribir, y entonces escribo un paréntesis, ya no hay la necesidad de las barras de valor absoluto porque estoy elevando al cuadrado, y vamos a sustituir el coeficiente del término lineal en x de la forma general. Si ustedes se dan cuenta, este coeficiente es precisamente el coeficiente que tengo por aquí, por lo tanto lo que sustituyo es un 1. Y en el momento que a mí me dicen que sustituya a la abscisa de la P, pues habíamos dicho que la abscisa de la P es esta que está por acá y es X, por lo tanto de la misma manera lo que tengo que sustituir solamente es a la X. Ahí viene la complejidad de esta conceptualización, por eso hay que entenderla y manejarla. No solamente hago la otra porque es más fácil, no, tienen que manejar las dos, tienen que comprender las dos, porque en algún momento se van a enfrentar a esta situación y deben saber cómo manejarla. No nada más es porque es la más fácil y ya, ¿no? O sea, siempre hay una razón por la cual, y eso se debe al menor número de conceptos aplicados. Ahora bien, sigue un coeficiente del término lineal de y en la forma general, pero si se dan cuenta aquí no hay y, por lo tanto no existe. Esta letra E mayúscula tachada quiere decir que no existe. Como no existe, que es una E mayúscula tachada, eso quiere decir que entonces el coeficiente, como no existe, es un 0. Pero debe de entenderse por qué es el 0. Y el 0 viene porque en la forma general de la recta, que ya saben que esto es una recta porque es términos lineales, por eso es 0. Y cuando me voy al valor, aquí me faltó el marcatextos en esta, porque aquí tengo que decir que es un 1. Y cuando me voy a la parte de la ordenada del punto P, pues saben que la ordenada del punto P hace ratito ya habíamos explicado, y pues resulta que es una y. Estoy sustituyendo, aunque obviamente ustedes saben que multiplicar 0 por y me va a dar 0, pero hago la sustitución para que ahorita que le estoy explicando entiendan a qué se debe. Por eso le estoy explicando, para que no haya dudas al respecto. Y por último me tengo que ir por el coeficiente del término independiente. Y el coeficiente del término independiente volvió a ocurrir aquí lo mismo, que no existe. Y como no existe, pues simplemente le sumo un 0, y ese 0 que le estoy sumando es de manera didáctica. De hecho, en la evaluación no tienen que escribir todo eso, pero deben de saber por qué no lo escriben. Por eso ahorita se los estoy explicando. Obviamente, en el denominador, dentro del radical, pues obviamente tengo que repetir a la a al cuadrado, que ya habíamos visto cuál era el valor, y también debo de repetir a la y, a la ordenada, perdón, al coeficiente. Apaguen por eso el micrófono porque alguien lo prendió. También tienen que repetir al coeficiente al cuadrado. Eso quiere decir que aquí va a ir un coeficiente del término lineal en x al cuadrado, aquí un coeficiente del término lineal en y al cuadrado. Ya saben que esto es una suma adentro del radical, porque sabemos que eso proviene del teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras pues se usa por varios lados, ¿no? Y entonces ahora sí, ya que hice eso, pues entonces comenzamos con jerarquía de operaciones, donde la jerarquía de operaciones... Perdón, dime. ¿no sería poner el coeficiente, que sería 1, porque puse las... Ah, sí, es cierto, porque ya estoy sustituyendo, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? Sí, 2. 2, muy bien. 2. Profesor, otra duda. ¿Por qué dijo que se ponía 1 en el segundo término?
Porque dije que se ponía 1 en el segundo término. Espérame, deja primero escribir lo que dijo tu compañera. Y ahorita me vuelves a preguntar, ¿eh? No te vayas. Deja terminar, si no se me va a borrar la idea. Y pudiera caer en más imprecisiones. Ahora sí, también falta este cuadrado, ¿eh? Este cuadrado no lo había escrito. Ahora bien, otra vez, díganme, ¿qué pasó? Ya se equivocó. Es que la sustitución de la raíz no va uno en el segundo término. Sería 0. Ok, bueno, acuérdense que primero me tienen que dar el número de lista porque si no, no sé quién me estuvo diciendo, ¿eh? Y como me dijeron muchos profes, pues acuérdense que díganme su número de lista para saber a quién le hago caso. Por favor, porque si ahorita muchos me lo mencionaron, ¿no? Bueno, ahora sí bien, la duda. ¿Quién tenía la duda? Uno. Dime. Es en el segundo, después de 9, donde hizo la sustitución en X. Ajá, ahí. No entiendo bien por qué colocó el 1. Acuérdate que esta A es el coeficiente del término lineal de la recta en su forma general. Entonces, acuérdate que esta era la recta y esa está en su forma general porque está igualado a 0. Entonces, el coeficiente es el número que multiplica al término lineal y el coeficiente que multiplica al término lineal, si te das cuenta, ahí no hay nada, pero sabemos que es un 1. ¿Por qué es un 1? Porque cuando tú multiplicas 2 por 3, quiere decir que el 3 se va a sumar 2 veces. Cuando tú multiplicas al 3 por 5, quiere decir que al 5 tú lo vas a sumar 3 veces. Entonces, si vas a sumar solamente una vez a la X, pues nada más escribes a la X. Entonces, el concepto de multiplicación te lleva a entender que ahí tienes un 1. Por eso es el 1 que estoy sustituyendo por acá. Pero eso es por la conceptualización que está de la multiplicación. Esa es la razón por la cual ahí aparece un 1. ¿Sale bien? Sí, está bien, gracias. Ok. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Bueno, acuérdense que díganme primero el número de lista para saber a quién le hago caso, ¿no? Porque en el salón de clases levantan la mano y pues ya sé quién es, ¿no? Pero aquí no los veo. También en el salón de clases no les digo, díganme, no digan yo, porque como luego están en la misma zona varios, pues no sé cuál de los 3 yos que están ahí. Entonces, ahí en el salón de clase es levantar la mano y aquí es, díganme su número de lista, por favor. Bueno, entonces comienzo por jerarquía de operaciones. Ya saben que hay que saber cuál es la operación que se hace primero. Siempre la operación es de izquierda a derecha, llevando un orden de así como nos enseñaron a leer. Y me doy cuenta que la primera operación que hay precisamente involucra ley de los exponentes. Por lo mismo, al multiplicarse dos signos iguales, sabemos que el resultado es positivo. Luego necesito verificar el concepto de términos semejantes. Bajo el concepto de términos semejantes, esto no se puede realizar, esa suma no se puede realizar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un binomio al cuadrado. Acuérdense que hay 3 tipos de binomio al cuadrado, y esos 3 tipos de binomio al cuadrado ya los mencionamos. Lo voy a volver a mencionar porque estamos explicando. Y ese binomio al cuadrado es una suma al cuadrado. Pero acuérdense que también hay una resta al cuadrado y también hay los dos negativos al cuadrado. Hay 3 formas diferentes, pero todas se llaman binomio al cuadrado. Y sabemos que esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, llegando hasta ahí, lo que ya puedo escribir es un... Dime. Que en lugar de ser leyes de los exponentes sería leyes de los signos porque multiplicas menos por menos. Exacto, tienes razón. Qué imprecisión tan fea. ¿Qué número de lista tienes? 23. Ok, 23. Sí, les digo, luego uno se distrae y comete aquí varias imprecisiones. Y obviamente, por eso les hago referencia, ¿no? En la evaluación no le hablen a nadie, no se comuniquen con nadie, porque va a resultar las situaciones peores, ¿no? O sea, ahora sí que un error lleva otro error, lleva otro error, lleva otro error, lleva otra imprecisión y se vuelve exponencial esas imprecisiones cuando todo el mundo se está comunicando. Por eso no es bueno, ¿no? Bueno, y después de ahí, en este siguiente, bajo los mismos conceptos, pues ahora el binomio al cuadrado, se los voy a escribir, aunque ya saben que ya lo deben de tener presente. Esto me lleva a una a cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y por lo tanto lo que escribo es la y al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que precisamente es 2 por 1, por eso me da 2. Y con la y nada más indica la multiplicación más el 1. Ahora bien, en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, yo al realizar la jerarquía de operaciones,
pues me doy cuenta que este es 0 por y. Ahí dejen cambiarlo de color para que se note un poquito más. Este 0 por y es 0. Este 0 más 0 pues sigue siendo 0. Este 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es esta 1x elevarlo al cuadrado. Y si ese 1x lo elevo al cuadrado, pues obviamente lo que debo de aplicar es un concepto que se denomina definición de potencia. Y con la definición de potencia, pues viene involucrado ahora sí la ley de los exponentes. Acuérdense que la ley de los exponentes, esa sí la voy a escribir por aquí abajo. La ley de los exponentes implica que si yo tengo una potencia elevado a un exponente, me da por resultado otra potencia donde el exponente es el producto de los dos. Como aquí hay un 1 y aquí hay un 2, pues tengo que multiplicar esos dos números y eso me lleva a escribir que tengo un 9 multiplicado por una x cuadrada. Acuérdense que este 9 ya fue el resultado de elevar al 3 al cuadrado desde el paso anterior y solamente hay que tener esa referencia, ¿no? Ya lo único que estoy haciendo es elevar al cuadrado lo que está dentro de este paréntesis redondo. Obviamente los ceros no cuentan porque 0 más 0 es 0 y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y 0 más x sigue siendo x. Por lo tanto los ceros esos no cuentan. Y aquí ocurre lo mismo. Este 1 al cuadrado y la raíz son operaciones inversas. Y al ser operaciones inversas sabemos que tenemos que regresar al número original. Que el número original es el radicando. Por lo tanto aquí queda entre 1. Pero entre 1 sigue siendo lo mismo de arriba. Por lo tanto, considerando obviamente ese concepto que es dividir, pues ya me queda solamente la x cuadrada. Todo lo demás no es que no valga, sino por la conceptualización aplicada, sé que me da 0, 0 más 0 es 0, etc. Y por lo tanto, pues no se consideran esos ceros, ¿no? Lo mismo aquí este 0, al sumarse, 0 más algo es ese algo. Y con lo que les mencioné de las operaciones inversas y la división, pues ya me queda el resultado que nada más es ese que está ahí y ya se acabó, ¿no? Dime. Por propiedad conmutativa, el 9 no multiplicaría al denominador 1. No, porque acuérdate que cuando tú estás multiplicando 9 por 3/5, a este 9 se le tiene que agregar un 1. Y por lo tanto el 9 multiplica al 3 y el 1 multiplica al 5. 9 por 3 te da 27 y 5 por 1 te da 5. Esa es una imprecisión muy grande que cometen muchos docentes y que te mencionan que si multiplicas el 9 por el 3/5, tienes que multiplicar el 9 por 3 para que te dé 27 y el 9 por 5 para que te dé 45. Pero ese es un error, es una imprecisión súper grave. Obviamente, qué bueno que me la expresaste, porque puedo decirte que todo se basa en multiplicación de números racionales. Y la multiplicación de números racionales es numerador por numerador y denominador por denominador, considerando que todos los enteros los puedes hacer número racional escribiéndole un 1 al denominador. Por eso aquí te da un 27 y aquí te da un 5. Esa es la razón, ¿no? ¿Sale bien? Ok, entonces cualquier situación díganmela, porque eso obedece a lo que ya saben. Y lo que ya saben es porque alguien se los enseñó. Entonces no es algo malo que personas te hayan enseñado cosas diferentes. Dime. Ok, bueno, entonces nada más díganme lo que saben y que no concuerde con lo que estoy haciendo para poderles dar la fundamentación y que lo conceptualicen adecuadamente. Obviamente de aquí pues ya no hay tanto que hacer porque pues me doy cuenta que necesito revisar el concepto de términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Porque pues me doy cuenta que todas son sumas y restas, ¿no? Entonces no hay tanto que ver con la jerarquía de operaciones, aunque pudiéramos escribirla también, ¿no? Reviso jerarquía de operaciones, me doy cuenta que son sumas y restas, por eso necesito ver términos semejantes. Y de términos semejantes me doy cuenta que existen términos semejantes en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, por esos ambos miembros en la ecuación, tengo aquí estos dos que son semejantes. Se debe de procurar que quede positivo, por lo tanto lo debo de mandar hacia el miembro derecho y aquí me va a quedar un menos x cuadrada. Entonces ahí lo que estoy considerando es obviamente la operación inversa, y de esa operación inversa, como me quedan con signos diferentes, voy a considerar la ley de la resta, pero también debo de considerar el concepto de forma general, porque esa forma general se debe a que debe estar igualado a 0, y al estar igualado en 0 las x cuadradas deben ser positivas. Esto es algo que me lo dijo una de sus compañeras en una última clase y que no se lo tomé como participación. Debo de acordarme qué grupo fue, si el 7, el 8 o el 9.
Y me lo dijo, ¿no? Que no falta ese concepto, y le había dicho que no, pero ya pensándolo bien, sí es necesario conceptualizarlo, porque todos los resultados se deben de expresar en forma general. Entonces, debido a eso, va a quedar en el miembro derecho, pero sabemos que no deben de quedar en el miembro derecho. Por eso también voy a aplicar la propiedad reflexiva, para que con la propiedad reflexiva no importa que lo escriba en el miembro derecho o lo escriba en el miembro izquierdo, de todas maneras lo puedo escribir sin ningún problema, debido a que todo es igual a sí mismo. Entonces, con la aplicación de todos esos conceptos, ya puedo escribir que el resultado es 8x cuadrada. Acuérdense que lo estoy escribiendo en el miembro derecho, aunque toda la operación inversa la haga hacia el miembro... Perdón, todo lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo, aunque la operación la haga hacia el miembro derecho. Y luego de las x cuadradas continúan las y cuadradas. Obviamente, al ser la y cuadrada, pues va a ser un menos y cuadrada, porque acuérdense que todo va a quedar en el miembro derecho, aunque lo escribe en el izquierdo. Luego continúo con un menos 16x por la misma razón. Con operación inversa se queda en el miembro derecho, pero lo escribe en el miembro izquierdo. Y luego un más 2y por la misma razón. La operación inversa es hacia el miembro derecho, pero se escribe en el miembro izquierdo. Y por último, los otros términos semejantes son los asociados al término independiente. Y en el término independiente hay un 64, hay un 1. Entonces lo que debo de hacer ahí es precisamente la ley de la suma, porque tienen el mismo signo. Y entonces me queda un 65, pero debido a que es operación inversa, voy a escribir menos 65 en el miembro derecho, pero lo termino escribiendo en el miembro izquierdo, por la propiedad reflexiva. Menos 65. ¿35 me dijiste? No, es menos 65 y tú Menos menos 64. 64. ¿Qué número de lista? Quien me dijo primero menos 65. 40. Ok, acuérdense que díganme primero su número de lista para saber a quién le hago caso, ¿no? 40. Profe, Voy, espérame tantito. Antes que me digas, profe, dime qué número de lista eres, porfa. 13. 13, dime 13. Bueno, no se usa también ley de signos. Ley de signos no, porque acuérdate que la ley de signos es cuando se multiplican o se dividen. Y ahorita no estoy multiplicando ni dividiendo nada, solamente estoy haciendo operación inversa. Y debido a la operación inversa, entonces es la ley de la resta, donde dice que cuando los números tienen diferente signo, se restan los números y se deja el signo del mayor. Y la ley de la suma se referencia a que los signos son iguales, y como son iguales, entonces se suman los números y se deja el signo que predomina. Aquí no estoy multiplicando y dividiendo, y por lo tanto no se aplica la ley de signos, porque la ley de signos únicamente es para la multiplicación y la división de signos iguales o de signos diferentes. ¿Sale bien? ¿Estamos? Ok, bueno, entonces vamos a precisamente la otra interpretación del mismo lugar geométrico. Recuerden que habíamos mencionado que el lugar geométrico de la recta era esta, que se puede interpretar como una recta, pero también se puede interpretar como un punto. Entonces, esto que hicimos precisamente fue utilizarlo o interpretarlo como una recta. Insisto, no es que sea más fácil o más difícil. Ustedes deben conocer todas las posibilidades. Y si alguien te enseña diciendo, así es más fácil, es indicio que no se sabe otra. Y como no se sabe otra, no te va a explicar bien las cosas. Por eso es importante que sepan todas las posibilidades. Obviamente eso también me va a llevar a las situaciones que en algunas ocasiones solamente se puede hacer de una forma. Y eso es bueno porque cuando llegue el momento, pues yo lo voy a poder resolver. No importando si sea de un tipo o del otro. Tengo todas las herramientas, que es lo que se busca en un profesionista, ¿no? Por lo cual, en el momento que yo hago la interpretación a través de puntos, entonces el planteamiento ahí difiere. Porque el planteamiento ya no obedece a la igualdad entre una distancia entre dos puntos y el triple de la distancia entre un punto y una recta, sino ahora el planteamiento va a obedecer a la distancia del punto P al punto B igual 3 veces la distancia del punto P al punto Q. Acuérdense que nos había dicho su compañera que como estoy viendo que todas las abscisas son 0, por eso el punto que representa este lugar geométrico tiene abscisa 0, tiene abscisa que es 0 y tiene una ordenada que no sé cuál sea, porque va cambiando. Observen cómo va cambiando. Y como va cambiando, entonces se permite que ese lugar geométrico se represente a través de un punto que es de coordenada 0, y. Y ya con eso pues puedo hacer el cambio en el planteamiento, en lugar de ser la igualdad entre una distancia de un punto a un punto y una distancia de un punto a una recta, es la igualdad entre la distancia
de punto a punto. Y eso obviamente es mucho más fácil, ¿no? Obviamente aquí viene la sustitución, donde la sustitución va a ser a partir de una fórmula. Y entonces, alguien díctamelo. 24. 24, dime 24, por favor. Es abscisa de P menos abscisa de B al cuadrado más ordenada de P menos ordenada de B al cuadrado, y todo eso con un radical. Es abscisa de P 3. menos abscisa de Q al cuadrado más ordenada de P menos ordenada de Q al cuadrado radical y multiplicado por 3. Ok, va que va, muy bien. Número 24 me dijiste, ¿ah? Sí. Sale bien. Bueno, yo ya te iba a decir que ya no le siguieras, pero obviamente lo podías decir al final, ¿no? Porque como primero empezaste por abscisa, había la posibilidad que dijeras el radical y al último incluyeras este 3, que es el que anda por acá, ¿no? Que bueno, está bien que lo hayas hecho al final, solamente para que quedara bien la sustitución de la fórmula. Obviamente sabemos que ahora sigue la sustitución numérica, y en esa sustitución numérica pues simplemente hay que escribir todo lo que ya sabemos, ¿no? Que aquí la abscisa del punto P que no conozco sabemos que es X, la abscisa del punto B que sí conozco sabemos que es menos 8, pero debido a que es menos 8 hay que agregar un paréntesis, y aquí entonces lo elevo al cuadrado más la ordenada del punto P que no conozco es la Y, menos la ordenada del punto B que es 1, y que obviamente quede idéntico que lo que había hecho por acá, ¿no? O sea, eso queda igual. Y ahora lo que va a cambiar es que no voy a utilizar la fórmula de un punto a una recta, sino voy a sustituir entre dos puntos. Dime. Si lo pones de esa manera, entonces tendría que poner propiedad de la igualdad también, ¿no? No, todavía no voy. Ahí voy, todavía no acabo. Todavía no acabo. ¿Por qué todavía no acabo? Porque no he terminado de escribir el radical. Y si te das cuenta, todavía no terminaba. Pero sí tienes razón. Dime, ¿qué número de lista tienes la que dijo propiedad de la igualdad? 23. 23, sí, porque como que hacía la finta que lo iba a dejar así, ¿no? Ok, y entonces, aprovechando lo que dice su compañera, pues vamos a agregarlo. Vamos a agregar aquí la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad, que apenas iba para allá, pero está bien. Y la propiedad de la igualdad es que de una vez se eleve al cuadrado y eleve al cuadrado, ¿no? Ya saben que la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, si hago eso, entonces aquí me hace falta ya de una vez el 9, y que ese 9 obviamente obedece a la definición de potencia. Y entonces ya no escribo el radical, pero sí debo de escribir un paréntesis. Fíjense cómo aquí había escrito el paréntesis, porque les mencioné que ya no se escribía el símbolo de barras absolutas. Entonces aquí sí tengo que escribir directamente un paréntesis, que puede ser el corcheto a las llaves. Y sabemos que la abscisa del punto P es X menos la abscisa del punto Q, que la estoy viendo aquí, es un 0. Y eso lo elevo al cuadrado. ¿No, profe? Para que solo nos quede el radicando. ¿También falta qué, perdón? La operación inversa. No, porque no estoy haciendo operación. Ah, sí es cierto. También falta la operación inversa. Tienes razón. Porque la inversa de la raíz es el cuadrado. ¿Qué número de lista tienes? 24. Muy bien, chiquillas. Eso es bonito cuando empiezan por ahí se dice, ¿no? A subirse en los hombros de los maestros, porque así ya aprendieron el nivel suficiente del maestro y van para lo que sigue. Y eso es muy bueno, ¿no? Y entonces ahora voy, disculpen, esto debe ser con negro, le sumo la ordenada del punto P, que sabemos que es Y, pero fíjense cómo ahora la ordenada del punto Q también es esa Y, pero las dos Y's provienen de dos lugares diferentes. Esta proviene de la conceptualización que el punto P, que va a determinar al lugar geométrico que me están preguntando. Acuérdense que aquí un punto se mueve, me están preguntando un lugar geométrico. Por eso surge el punto P de coordenadas X, Y. Pero también está el punto Q, donde sabemos que la abscisa siempre es 0 y la Y no la conozco. Entonces fíjense cómo esas Y's
provienen de dos lugares diferentes, pero tienen la misma conceptualización. La abscisa que no conozco, la ordenada que no conozco y esta ordenada tampoco conozco porque sé que va cambiando. Por eso es la misma y, aunque provenga de dos lugares diferentes. Un lugar es la recta que me están diciendo como recta horizontal y el otro es del punto que se mueve, que son dos lugares geométricos. Este es de manera general y esta es de esta recta específica, que hay que tenerlo bien claro, ¿no? Esa conceptualización. Bueno, obviamente ya que hicimos eso, pues comenzamos con jerarquía de operaciones. De jerarquía de operaciones me doy cuenta que la primera es una ley de los signos, donde esa ley de los signos me lleva aquí es un más, y ese más entonces me va a llevar a un binomio al cuadrado, que los binomios al cuadrado ya lo hicimos, y luego aquí tengo un más que va a multiplicar a lo demás, por lo tanto ahí se va a aplicar una ley de signos, pero al tener una resta, dime. Profesor, le faltó términos semejantes. Ah, sí, tienes razón. ¿Quién dijo términos semejantes? 8, muy bien. Me faltó... Profesor, ¿no también haría falta definición de potencia? No, porque la definición de potencia la aplicaría hasta que ya aplique el binomio al cuadrado. Pero tienes razón, ¿qué número de lista tienes? 1. 1. Bueno, dejen terminar porque todavía no termino todos los conceptos, ¿no? Se los tomo en cuenta ahorita porque me lo están mencionando. Y sí, definitivamente la de términos semejantes, sí, esa me la había comido, ¿no? Pero apenas iba a definición de potencia. Entonces, definición de potencia, obviamente, porque este 8 al cuadrado me tiene que dar 64. Y eso viene como definición de potencia. Aquí va a ser un igual. Y aquí va a ocurrir que tengo una resta. Obviamente me da 0. Y elevar este x al cuadrado, pues quiere decir que ahí voy a utilizar leyes de los exponentes, donde ya saben cuál es la ley de los exponentes. Y aquí, si se dan cuenta, el y menos y, pues obviamente son términos semejantes, donde estoy utilizando una ley de la resta, porque a y le estoy quitando y por lo tanto me queda 0. Y obviamente por definición de potencia, aquí voy a tener que esta 0 al cuadrado pues da 0, y este 0 más lo que me dé de aquí pues sigue siendo lo que me dio ahí, ¿no? Entonces, ¿alguien me quiere dictar todo lo que me va a dar de resultado? 33. Dime 33. Díctamelo todo, ¿eh? Sí, Ok. es x al cuadrado más 16x más 64 más y al cuadrado menos 2y más 1 igual a 9x al cuadrado. Muy bien. Sale bien, 33, ¿verdad? Bueno, ahí es cuando, o sea, entiendan que ese nivel tienen que llegar sobre todo en la evaluación, ¿no? Dime. Después del menos 2y sería más, ¿no? Ah, sí. Sí, me la dictó más. Ok. Eres la 33, ¿no? Sí. Ok, sí. Ahí te diste cuenta de mi imprecisión enorme. Ja. Pero pues suele ocurrir, ¿no? Uno se distrae. Ok, no se distraigan. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo que está acá. O sea, fíjense cómo los resultados parciales ya son idénticos. Entonces, de ahí proviene que no importa cuál es la conceptualización que utilices. No es qué método utilices, porque todos se basan en conceptualizaciones. Entonces, el método es una serie de pasos. Obviamente, como estoy tomando muchos conceptos en cada paso, pues siempre los procedimientos van a ser diferentes. A menos que me quieras aplicar fórmula general, que eso no cuenta. A menos que me quieras aplicar regla de la cadenita, que tampoco cuenta. O regla de la mariposita, o regla de no sé qué. Que se inventan un montón de reglas ahí bien, con nombres muy raros. Pero pues eso no tiene ninguna conceptualización. De ahí obviamente, pues ya se saben cuáles son los conceptos que debo de aplicar. Que son todos estos conceptos, ¿no? Y que no tiene caso que los vuelva a explicar, porque esos ya me los sé. De todas maneras voy a llegar al mismo resultado. ¿Cómo sé que voy a llegar al mismo resultado? Pues porque los resultados parciales, este resultado parcial y este resultado parcial es idéntico. Por lo tanto, con la aplicación de los mismos conceptos, pues voy a llegar al resultado. Y de ahí entiendo que todos los ejercicios tienen una única solución. Todos los problemas tienen única solución, pero puedes abordarlo a través de diferentes conceptualizaciones. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El profe, Dime. ahí no se aplica la ley de la suma. ¿Ley de la suma? Lo que sigue sí, en lo que sigue sí, pero ahorita no voy a aplicar ya nada porque, pues les digo, aquí ya está ley de la suma y aquí está ley de la resta. Y en esta de arriba no hay ley de la suma porque apenas estoy elevando el binomio al cuadrado.
Lo que sigue precisamente sí es ley de la suma, pero es para el siguiente paso. Pero como el siguiente paso les dije que no lo voy a hacer porque ya está aquí, pues ya no tiene tanto sentido, ¿no? Inclusive hasta lo que puedo hacer para que esto sea más rápido y no lo deje tan así, es que todo esto lo voy a copiar y se lo escribo aquí abajo y ya estuvo, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí, 6. 6, dime 6. Es que, bueno, yo no termino de entender muy bien esta parte de propiedad reflexiva porque es que cuando estaba haciendo mis ejercicios como que me salían diferentes el signo, entonces siempre tiene que estar del lado izquierdo. Sí, siempre debe estar del lado izquierdo. O sea, cuando tú escribas, todos tus resultados tienen que estar del lado izquierdo. Siempre, siempre, siempre. Eso es algo que nos enseñaron desde álgebra. Entonces, si te acuerdas, cuando yo hice esta x cuadrada para acá, todo se fue al miembro derecho. Y en el miembro derecho está bien. Eso fue una situación para que quede la x cuadrada positiva. Pero como no deben de estar en el miembro derecho, por eso aplico la propiedad reflexiva para escribirlo en el miembro izquierdo. O sea, como todo es igual a sí mismo, tú puedes escribirlo en cualquiera de los dos lados, ya sea en el izquierdo o en el derecho sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todo es igual a sí mismo. Eso te lo permite la propiedad reflexiva. Y eso choca directamente con una palabra que se utiliza mucho y que es pasar. En realidad yo no estoy pasando, estoy realizando la propiedad reflexiva. Ahí es donde debes de quitar esas palabras que no te ayudan en nada, porque el pasar no es una conceptualización bien fundamentada en matemáticas. Entonces ya destierran esa palabra y ese concepto. Ese concepto nunca existió. Simplemente es por operación inversa lo estoy dejando en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva lo escribo en el miembro izquierdo. Y eso me lo permite la conceptualización de matemáticas. ¿Sale bien? Profe, sí, gracias. Dime. En el último paso, bueno, en el penúltimo, creo que faltaría la propiedad distributiva. No, porque la propiedad distributiva es arriba. Por eso, la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Y si tú te das cuenta, al haber aquí una resta de x menos 0, ya te dio x. Por lo tanto, con definición de potencia te da x cuadrada. Y el otro elemento sería esta suma, pero esta suma es 0. Y como es 0, entonces ya no hay otro elemento. El único elemento es x cuadrada. Si hubiese habido más elementos, entonces si hubiese sido aquí propiedad distributiva. ¿Faltaría que, perdón, ya no te escuché? Igual faltaría la multiplicación porque estás multiplicando 9 por x cuadrada. Pero no estás multiplicando, la estás dejando indicada. Acuérdate que multiplicar es sumar las veces que te indica el coeficiente, pero no estás sumando. Por eso solamente se deja indicado. O sea, aquí lo que estás dejando es indicar la multiplicación, pero no lo estás realizando. No puedes, sí puedes multiplicar 9 por 2, porque sabes que tienes que sumar 9 veces al 2, y eso es el concepto de multiplicación. Pero cuando estás diciendo 9x cuadrada, entonces debes de sumar 9 veces al x cuadrada, pero tú no puedes sumar al x cuadrada porque no tienes los números. O sea, no sabes cuánto es x cuadrada. Entonces, como no sabes, solamente indicas que lo vas a realizar, pero no lo haces, pues, porque si sumas x más x más x más x más x, pues sabes que son términos semejantes y que te da x cuadrada. Pero no puedes hacer más allá. O sea, ahí nos vamos a que esto es álgebra y que solamente trabajas con términos. Pero no puedes llegar a los resultados a los resultados numéricos, que es aritmética. Entonces, ahí viene como que una dualidad, ¿no? Porque en realidad, si sumas x cuadrada más x cuadrada más x cuadrada 9 veces, pero eso te da 9 veces x cuadrada. Y 9 veces x cuadrada es 9 por x cuadrada, porque no la puedes realizar. Entonces, ahí sí como que es medio raro el concepto de multiplicación, ¿no? Pero insisto, ya es una conceptualización y hay que entenderla que solo la dejas indicada, no la realizas. O sea, sí la realizas, pero no la realizas. Porque sí realizas suma de términos semejantes, pero no sabes qué valor tiene esa variable. Por lo tanto, no puedes llegar a un resultado numérico, que es llegar al tema de aritmética. ¿Sale bien? ¿Alguien más? Sí, maestro. Yo tengo en el ejercicio 3. Ah, no, va, sale. ¿De ahí ya no tuvieron ninguna duda de lo que hemos estado haciendo?
profe. Ok, bueno. En el ejercicio 26. Bueno, el ejercicio 26, primero vamos a hacer el 3, que fue el primero que me dijo su compañera. Vamos primero con el 3, porque de ese ya me habían preguntado varias veces, ¿no? Y es muy curioso porque ese ejercicio es muy conceptual, o sea, no tiene absolutamente nada de... Y me está diciendo, determina la ecuación del lugar geométrico. Eso ya saben qué quiere decir, ¿no? De los puntos, ya saben que es lugar geométrico. Tal es que, y ahí viene la característica. Entonces, fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Su abscisa. ¿Qué es una abscisa? Pues vamos a plantearlo. ¿Qué es una abscisa? Pues la abscisa es una X. Generalmente lo simbolizo como una X. ¿Cómo interpreto incrementada? Pues sabemos que incrementado es una instrucción asociado a agregar, por lo tanto es una suma. Luego viene en 2 unidades. ¿Qué son 2 unidades? Pues 2 unidades es un número que es el 2. Luego, ¿qué quiere decir es igual al? Pues sabemos que eso es un pleonasmo, porque están repitiendo 3 veces igual, 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 y yo no puedo escribir igual, 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 porque sería una situación que no está bien escrita, simplemente es una igual. Y acabamos de mencionar con su compañera que el triple quiere decir un 3 que multiplica y luego menciona ordenada. Y sabemos que las ordenadas son una Y. Y ahora díganme, ¿esto es una ecuación de algún lugar geométrico? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo, 40. 40, No, dime 40. Bueno, ahí no es una ecuación porque apenas estamos con el planteamiento. Para lograr la ecuación tendríamos que realizar operación inversa y ya nos quedaría la ecuación que sería concluir el problema y sería x menos 3y más 2 igual a 0 por operación inversa. Ok, va que va. Bueno, entonces lo que dijo su compañera está bien a medias. ¿Por qué está bien a medias? Por la única y sencilla razón que ya habíamos dicho que si esta es una x que ya está escrita una vez, quiere decir que ya tiene un exponente 1. Que esta y, si está escrito una vez, tiene un exponente 1. Por lo tanto, esto sí es una ecuación. Acuérdense que una ecuación es una igualdad entre 2 miembros, izquierdo y derecho, y que en cada miembro hay operaciones. Por lo tanto, esto sí es una ecuación. ¿Es una ecuación de qué? Pues es de una recta. ¿Por qué es de una recta? Porque está elevado al exponente 1, aunque el exponente 1 no está escrito. Lo único que tiene es que, aunque sea una ecuación de una recta, está mal escrita. ¿Por qué está mal escrita? Precisamente por lo que dijo su compañera, que debo de realizar la operación inversa porque estoy buscando el concepto de forma general. Y en esa forma general sabemos que debe de ser igualado a 0, y de ahí ya viene el resultado que ya nos dijo su compañera, ¿no? Entonces una x menos 3y más 2, más 2 igual 0. Y entonces, si se dan cuenta, este ejercicio está como que muy básico, porque solamente llega al planteamiento. No tengo que hacer ninguna gráfica, no tengo que del planteamiento sustituir fórmulas, porque en ninguna fórmula hay fórmulas para abscisas, hay fórmulas para ordenadas, sino simplemente es una conceptualización. Entonces se van a dar cuenta que hay algunos planteamientos donde solamente hay que entender que debes de calcular una ecuación. Obviamente esto lo podemos graficar, pero no me están pidiendo que lo grafique. Eso quiere decir que este ejercicio es uno de los más básicos porque te hacen entender que el concepto de abscisa es simplemente una letra. El concepto de ordenada simplemente es una letra. Y que de ahí no tengo que sustituir ninguna fórmula porque ya me están dando la ecuación de una recta. ¿Cómo sé que es la ecuación de una recta? Porque tengo las variables elevadas al exponente 1, que ya sabemos que no se escribe porque ya está escrito una vez. Y de ahí, para llevarlo a la forma general, pues solamente hago la operación inversa y ya quedó. Y ni siquiera hay términos semejantes, o sea, no hay nada porque ninguno se parece al otro. Posiblemente sí sería bueno considerar el concepto de términos semejantes para darme cuenta que no puedo aplicar ni ley de la suma ni ley de la resta. ¿Sale bien? ¿Alguna duda en ese ejercicio? Ok. ¿Va a haber muchos ejercicios? Sí, pues sí. Pero obviamente pues depende, ¿no? De lo que